La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el ministro de Trabajo, Patricio Donoso. Ministro, qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes y feliz año, por cierto. Muy buenas tardes, Gisela. Por supuesto, el enorme gusto es mío y sin duda desearle a usted en lo personal y al medio de comunicación FM Mundo un feliz año 2022. Que Dios sea generoso con usted, con su familia y con su entorno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ministro, la decisión del COE Nacional se exceptúa a los sectores estratégicos y a las instituciones y las instituciones, entiendo que no se le ha obligado a las instituciones privadas a mandar a sus trabajadores al teletrabajo, pero sí en el sector público. Sin embargo, la ministra de Salud Pública anunció que los casos están disparando, los contagios. ¿No valdría la pena ahí también pedir obligatoriedad al sector privado para que mande a cierta parte de sus trabajadores al teletrabajo también? Los contagios han subido sustancialmente en virtud de un comportamiento no muy adecuado de la población, particularmente en las fiestas de Navidad en primer término y luego en las fiestas de fin de año, en el 31 de diciembre. Y por supuesto ya tuvimos experiencias anteriores del partido de fútbol que jugó el Emelec en su estadio, en el Estadio Capuel, frente al Independiente del Valle, en la primera final del campeonato ecuatoriano de fútbol. También trajo consecuencias, porque a todos nos consta que no hubo el 50% de aforo, como se había determinado en aquel partido, y no hubo el distanciamiento social. Pues hoy se repite algo similar, con la gravedad de que hay miles de fiestas o reuniones en las cuales no hubo esa disciplina que todos esperábamos. Siendo así, y habiéndose dado un inusitado aumento de contagios, el COE, con responsabilidad, a pedido del Ministerio de Salud, resolvió tomar medidas con respecto al trabajo. Me explico. Es evidente que debemos seguir atendiendo a la gente, debemos seguir atendiendo al usuario, y para ello hemos establecido el trabajo dual, vale decir, trabajo presencial en las oficinas públicas y también teletrabajo. Teletrabajo que llegó, Gisela, para quedarse en el planeta Tierra con esta pandemia del COVID-19. Por tanto, vamos a hacer las dos acciones, pero en forma rotativa, a fin de que los empleados públicos por ahora puedan rotativamente estar presentes y también estar en su turno, por supuesto, en forma telemática. ¿Y cómo aseguran que esto no afecte al usuario cuando va a hacer algún trámite o a sacar algún documento del sector público? Hay dos medidas al respecto para cubrir su justa inquietud periodística, Gisela. La primera, hay actividades que con el 50% de aforo ya se puede dar una buena atención al ciudadano, que lo merece, por supuesto, pero en aquellas áreas estratégicas no corre esta medida. Áreas estratégicas como servicios públicos, policía, militares, por ejemplo, limpieza de las calles, electricidad, en fin, servicios públicos en términos generales, no aplica esto del 50%, pero sí para el resto de funcionarios públicos. En cuanto a la segunda inquietud suya, el sector privado, yo he exhortado, y lo estoy haciendo en este vivo programa, a que el sector privado haga lo mismo. Pero claro, hay un poquito más de libertad en el sector privado. Generalmente los gerentes, los presidentes ejecutivos de las empresas, y lo digo por los antecedentes, han tomado de muy buena manera esto de los aforos. Recuerde usted que en abril del año pasado se determinó, nosotros no éramos gobierno todavía, un determinado aforo que tuvo que ser corregido en el mes de septiembre por nosotros, la administración del presidente Guillermo Lasso, y dio buenos resultados. Por lo tanto, no creemos necesario el hacerlo obligatorio al sector privado, porque los resultados fueron buenos. Y claro, son medidas que siempre molestan, porque confinarse ya es molestoso. Mire usted, recordará como la opinión pública, cuando el lema en el país era quédate en casa. Ese era el lema, esa era la frase, ese era el eslogan, quédate en casa. No queremos volver a aquello de quédate en casa. Lo que queremos es
que se siga con las bioseguridades, que la gente tenga más disciplina, que no solamente hay que cuidar la salud de nuestra familia, sino que hay que respetar a los compañeros de trabajo, a quienes diariamente laboran con nosotros. Y para ello, el establecer ese aforo del 50% ya es una medida que esperamos surta el efecto de no ampliar o amplificar los contagios que lastimosamente se están dando. ¿Cómo se van a controlar las medidas de bioseguridad dentro del sector público? Nosotros tenemos inspectores, Gisela, y por supuesto se hacen inspecciones aleatorias. Es la forma, por supuesto, pero sí le digo a la opinión pública a través de FM Mundo, la responsabilidad en términos reales está en cada ciudadano. No puede el ministro de Trabajo acudir y ver que cada ciudadano use mascarilla. No, eso es responsabilidad del ciudadano, como lavarse las manos continuamente, utilizar alcohol, mantener el distanciamiento social, y en las oficinas, obviamente en lugares con ventilación, con ese distanciamiento propio que la lógica dice. Por lo tanto, más allá de lo que exhorta el ministro de Trabajo, lo que exhorta el gobierno del encuentro, más allá de las decisiones aceptadas del presidente Guillermo Lasso, está la responsabilidad de cada ciudadano. Y por eso decía hace contadísimos segundos, Gisela, que no solamente es responsabilidad del ciudadano cuidar con amor, por supuesto, a su familia, a su entorno, sino que tiene que respetar al ciudadano que está al lado, al trabajador, al compañero de labores, en todos los ámbitos, para que precisamente no se den o no se amplifique esta ola de contagios. No se olvide la opinión pública que muchos ecuatorianos contagiados son asintomáticos, es decir, no tienen síntomas. Por lo tanto, eventualmente pueden incluso desconocer que están contagiados con el COVID-19. Por tanto, el uso de mascarilla es absolutamente necesario y absolutamente obligatorio. ¿Y cómo se va a controlar eso dentro del sector privado? Es decir, ¿hay alguna forma de que algún empleado pueda denunciar que no se están tomando las medidas necesarias dentro del sector privado, en alguna empresa? Porque también preocupa mucho eso, debido a que algunos sectores están diciendo, bueno, al no incluir en esta obligatoriedad de hacer teletrabajo a un cierto sector de los trabajadores, pues en el sector privado se estaría priorizando de cierta manera el tema económico y no el tema sanitario. Conjugamos las dos cosas. No nos olvidemos que la reactivación económica se está dando en el país, primero por la confianza que tiene la opinión pública, los emprendedores, a la política del presidente Guillermo Lasso, la confianza que él ha generado, generando a su vez seguridad jurídica para las inversiones y para el emprendimiento y para el trabajo. Sino, lo segundo, viene por el hecho cierto de que el gobierno exhorta al sector privado, que se comportó muy bien, cuando tomamos una medida similar en el mes de, si no me falla la memoria, agosto, septiembre, quizás octubre, tomamos decisiones de esta envergadura y nos fue muy bien. Tuvimos éxito en aquella medida. Hoy exhortamos a que hagamos lo mismo con responsabilidad. Ya es hora que en el Ecuador, y en gran medida ya lo es, que las cosas no las hagamos solamente porque se nos prohíbe o solamente porque se nos sugiere, sino que cada ciudadano tenga la responsabilidad de actuar precisamente con ello, con responsabilidad. Ahora vamos con el tema del aumento salarial que se registró para este año, que fue aprobado de 400 a $425 se pasó, ¿no? Y de acuerdo a algunos sectores, por ejemplo, Rodrigo Gómez de la Torre, que es representante de los empleadores, él aseguró que la decisión del presidente había sido un hecho político y no una decisión técnica, y estaba muy preocupado ciertamente en el sector empresarial por esto. ¿Se puede de alguna manera denunciar la falta de incremento del mínimo salarial? Es decir, ¿se está controlando que en todos los sectores se cumpla? Bueno, tiene que cumplirse. Esto lo sabremos a final de mes, a final de enero, cuando se empiecen a pagar las primeras nóminas con el salario de 425 como salario básico unificado. Uh-huh. No nos olvidemos que las cosas están para ser cumplidas, las promesas están para ser cumplidas, y eso es lo que hizo el presidente Lasso. Yo tengo muy buena relación con todos los sectores, el sector empresarial, el sector de los trabajadores, y ha sido tomada con muy buen gusto esta decisión del presidente Lasso de cumplir
con su oferta de subir a $425 el salario básico unificado. Evidentemente, alguno no podrá estar de acuerdo, pero por supuesto todos, y esto es importante que se me escuche, Gisela, todos los ecuatorianos sabíamos que llegaría el mes de diciembre. Y todos los ecuatorianos sabíamos que en el mes de diciembre se opera un aumento salarial. Se ha hecho toda la vida. Y toda la vida no han podido ponerse de acuerdo entre los empleadores y los empleados. Toda la vida hay un aumento salarial en diciembre, ¿sí? Menos del año anterior, que por efectos de pandemia no hubo. Ahora, cuando no se ponen de acuerdo en el Consejo Nacional de Salarios, trabajadores y empleadores, la propia ley dice que el Ministerio de Trabajo, en este caso el gobierno que lo preside Guillermo Lasso, tome la decisión. Y la decisión, deme un segundito. Ministro, ahí estamos. Tuve una llamada. No se preocupe. Tuve una llamada que complicó un poquito la conexión. No se preocupe. Sí, estoy a través del teléfono, como usted se habrá dado cuenta, por razones de orden de conectividad. Bien, yo le decía que todos sabíamos que venía un aumento salarial. Unos pensaban en un determinado valor, otros en otra, pero, no hay que olvidarse que los trabajadores fueron los más golpeados por la pandemia. No solamente, y repito la frase que le dije a usted, Gisela, hace pocos minutos, en el sentido de que de que se nos decía quédate en casa. Los trabajadores, muchos perdieron su empleo, muchos perdieron sus ingresos o vieron disminuidos radicalmente sus ingresos. Ya es hora de tener, y esa es la decisión del presidente Lasso, un rostro humano a la reactivación económica. Reactivemos la economía. Hemos vacunado a 9 millones de personas en 100 días. Hoy estamos llegando ya al 85% de la población ecuatoriana vacunada. Perfecto. Ministro, reactivemos la economía, pero también hagamos que venga desde abajo, desde los trabajadores que son quienes más han sufrido esta pandemia. ¿Y cuáles fueron justamente esos indicadores técnicos que respaldan la decisión del gobierno de subir el salario básico? El IPC estaba en el 1.51%, es decir, el índice de precios al consumidor. El crecimiento del PIB estaba, me parece que en el 3.02%, y la baja o merma del salario en virtud de lo acontecido durante el año estaba más o menos en el 1.71. Si usted suma, se acerca al 6%. Pero más allá de estos números que son fríos, el rostro humano que este gobierno quiere impulsar a todas sus actividades, particularmente aquella que tiene que ver con la gente más necesitada, es lo que llevó al presidente a cumplir con su palabra. Y déjeme decir algo más. Si hay más dinero, $25 en este caso, más dinero en el bolsillo de los trabajadores, pues con ese dinero van a hacer más consumos con ese dinero y van a consumir ¿a quiénes? ¿A quiénes van a comprar, estimada Gisela? A los que producen bienes y servicios, que son los empresarios. Por lo tanto, se va a producir un círculo virtuoso de que a mayor capacidad de consumo del trabajador ecuatoriano habrá mayor cantidad de venta y mayor cantidad o calidad de reactivación de la economía en el Ecuador. Ahora, luego de la polémica reforma tributaria que pide contribuciones a las empresas, los diferentes sectores productivos decían que ellos están esperando al 2022, a este año, para darle un impulso al crecimiento económico. Están apuntalando a todos sus esperanzas, digamos, a este año para poder justamente salir adelante, y están muy esperanzados en la reforma laboral. Dicen muchos empresarios que ese es un tema urgente. Sin embargo, hay sectores sociales y sindicales también que ya han anunciado su rechazo a lo que ellos consideran esta reforma laboral como una flexibilización laboral y una regresión de derechos. ¿Qué les dice usted a estos sectores que se van a oponer definitivamente, ya lo han dicho, a esta reforma? Vamos por lo segundo. Más allá de que es cierto, es urgente el aprobar un marco normativo laboral que genere más fuentes de trabajo y empleo. Pero ¿de qué precarización me están hablando cuando no se está regresando o no se ha tornado o no se tornaría regresivo ningún derecho? Gisela, en el nuevo proyecto, todos, escúcheseme bien, todos los derechos laborales están garantizados. 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, afiliación a la seguridad social, capacidad de captar un préstamo hipotecario, un préstamo quirogravario. El derecho que sí está conculcado en el Ecuador es el derecho al trabajo,
porque hay casi 5.700.000 ecuatorianos que no tienen trabajo. Esa es la mayor precarización, el no tener empleo. El presidente Lasso suele decir, y con razón, esta frase, y yo la copio y la repito: nada es más precario que no tener empleo. Y resulta que algunos se oponen a modificar lo que en los últimos 84 años ha regido. Mire, ni usted ni yo, y usted menos que yo, no habíamos nacido cuando se promulgó el Código del Trabajo. Ya era caduco en la parte final del siglo pasado. Lo es ahora con mayor razón en el siglo XXI. Tenemos que generar una ley que en forma flexible facilite la contratación de más trabajadores en sus nóminas. De eso se trata, Gisela, que las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, las MIPYMES, contraten o incorporen a sus nóminas más ecuatorianos, que abran nuevas sucursales, que inviertan o reinviertan utilidades, si Dios mediante las han tenido. Solo así se genera empleo, con inversión, con seguridad jurídica y sobre todo con facilidad de contratación. Le doy un solo ejemplo. Es un absurdo que el Código del Trabajo establezca una recarga del 35% si alguien quiere reemplazar a su secretaria que va a dar a luz, o a un trabajador que se enfermó o que fue becado. Y cuando se quiere hacer esa contratación perentoria, resulta que hay un recargo del 35%. El gobierno se pregunta, ¿a cuenta de qué? Pues ¿a quién se le ocurrió esta cosa? No tiene sentido encarecer la contratación. Tenemos que facilitar a que los trabajadores o los ecuatorianos consigan trabajo, que luchemos contra la precarización absurda que significa no tener empleo. Yo les digo a aquellos dirigentes sindicales, por suerte son pocos los que se oponen a esto, pero les digo, ¿por qué oponerse a algo que seguramente están sufriendo sus propios familiares y vecinos? Porque estoy seguro que muchos familiares y vecinos de esos que se oponen tendrán gente desempleada, subempleada o que viven en la informalidad. Ayudemos a que los 5.700.000 ecuatorianos tengan alguna opción, alguna oportunidad, y no le pidan al presidente Lasso que haga lo mismo que han venido haciendo pretéritos gobiernos, porque ahí están los resultados. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo estable en el Ecuador. ¿Y cómo van a impulsar el apoyo a esta reforma laboral, sobre todo tomando en cuenta las experiencias que ya tuvieron, por ejemplo, con el rechazo que se dio a la ley de creación de oportunidades, ¿no? ¿Cómo van a trabajar? Porque obviamente no tienen mayoría en la Asamblea. ¿Van a hacer lo mismo que pasó con la reforma tributaria? ¿Van a buscar a la UNES, a la gente de UNES? ¿Cómo van a moverse por ahí? No es por ahí la vía, Gisela, la vía es dialogando. Por eso es que el presidente Lasso claramente ha manifestado a través de ustedes, los medios de comunicación, que se va a abrir un amplio debate de este proyecto de ley laboral, un amplio debate, para que todos incorporen sus ideas, para que los insumos de cada quien sean escuchados. Y van a participar ustedes, la prensa, y va a participar la academia, y van a participar. Se nos está cortando la comunicación, ministro. Las organizaciones sociales. Ministro, ¿Ahí me escucha? Ahí le escucho mucho mejor. A ver. Ya, le decía que en ese debate al cual está invitando el presidente Lasso, van a participar ustedes, la prensa, la academia, dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, para nutrir al proyecto, para que este llegue a la Asamblea mucho más fortalecido. Ministro, mientras intenta volver a tener una mejor conexión. No veo ecuatoriano alguno que se pueda oponer a un proyecto de ley que va a beneficiar a tantos millones de ecuatorianos que no tienen empleo. Es que se digan. ¿Y cuáles son las proyecciones, ministro, del empleo y el subempleo para este 2022 que tienen ustedes planificados con lo que se está haciendo y los proyectos? Bueno, el momento en que tengamos aprobada la ley laboral que va a implicar la facilidad de contratar más personas, de dejar de abandonar aquella informalidad que muchos ecuatorianos lastimosamente tienen, el poder generar empleo para las mujeres, solamente 2 de cada 10 mujeres tienen un empleo. Mi estimada Gisela, y usted como mujer sufre, igual que todos, por supuesto, de esta realidad. Apenas 2 de cada 10 jóvenes tienen empleo y se han convertido en ninis, ni trabajan ni estudian, lastimosamente. Cuando esto lo logremos, las facilidades o las proyecciones son generar en los próximos 4 años de gobierno
2 millones de empleos estables. Y para pasar de subempleo al empleo pleno, porque ese es uno de los grandes problemas, en Ecuador prolifera el subempleo, para pasar del subempleo al empleo pleno, ¿cuáles son las reformas principales dentro de la ley que cree que usted van a fomentar este traspaso? Sistemas de contratación mucho más ágiles, mucho más expeditos, mucho más apegados a la vida moderna. Mire, todos los países que han tenido éxito han establecido parámetros y normativas laborales mucho menos rígidas y han tenido éxito. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Por qué tenemos que estar retrasados siempre medio siglo? ¿Por qué tenemos que seguir con un código del trabajo que no le sirvió al Ecuador cuando el terremoto, por ejemplo, de abril del 2016 de Manabí y Esmeraldas, que no le ha servido en esta pandemia? Abandonemos aquellos sistemas que impiden el crecimiento económico, la reactivación económica y la reactivación del empleo. Por ello es que estamos planteando, luego de un largo debate que se va a dar y muy profuso, por supuesto, una ley que facilite la contratación. No se genera empleo haciendo así los dedos, Gisela. Se genera empleo con inversión, con seguridad jurídica y con una menor rigidez en la normativa de contratación de nuevos trabajadores en el Ecuador. Con eso me quedo, ministro. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Yo soy el agradecido, Gisela. Muy buenas tardes. Agradecemos a Patricio Donoso, ministro de Trabajo. Notimundo a la carta. Bien informados.